Agradecemos especialmente la presencia de todos los que nos siguen cada tercer miércoles mensual, que es nuestro acto cultural, ¿verdad? Todos sabemos que eso es el tercer miércoles de cada mes. Esta vez lo hicimos un poquito antes por el tema de que va a estar bastante complicada la plaza el tercer miércoles de cada mes, ¿verdad? Con la fecha de las manifestaciones y demás. El 20, ¿verdad? Pero en general, aclaro porque en general, es decir, las personas que vienen saben que es el tercer miércoles durante todo el año, todos los meses, a las 6:30, que hacemos el acto cultural. Agradecemos a todos, especialmente los que vienen mes a mes, y les damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, que esperemos que sigan viniendo. Bueno, es un honor para nosotros que Soledad y Laura hayan aceptado nuestra invitación, les agradecemos especialmente. Ellas nos van a hablar hoy de... El tema va a ser la actriz Margarita Xirgu, ¿verdad? Es decir, todos la conocemos, que entre otras cosas, ¿verdad?, fue fundadora de nuestra Comedia Nacional. Y también del EMAD, ¿no? También del EMAD. Pero bueno, de todo eso nos va a hablar Laura. Bueno, Soledad Patiño es magíster en arquitectura y docente del proyecto FADU de UDELAR, autora de 3 libros derivados de trabajos de investigación. El último es El dibujo habitado, que es un poco el disparador de toda la charla de hoy, aunque la verdad que Soledad mezcla otras cosas y tiene mucho más información, pero el libro está excelente, ¿verdad? Que es una versión ajustada de su tesis de maestría. Laura Pouso también es magíster, es dramaturgista, ¿verdad? Traductora, productora artística. Actualmente es directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático desde el año 2022. Bueno, bienvenidas, muchas gracias. Le damos la palabra. Primero que nada, muchas gracias, Valquiria, por la invitación. Como decía Valquiria, el disparador de esta charla, el origen de esta charla tiene que ver con este libro que está acá, que se llama El dibujo habitado, de parte de una tesis de maestría en arquitectura, en la opción proyecto y representación de la FADU de la. Una de las inquietudes que justo conversábamos hace un ratito con Laura de este libro y del trabajo en sí, de la tesis de maestría, era que para mí era importante que ese trabajo, el trabajo de la tesis de maestría, no fuera solo para arquitectos. Más allá de las inquietudes que yo tenía sobre ciertas temáticas, el cómo iba a contarlo, ¿no?, el cómo iba a escribirlo, para mí era muy importante que eso no fuera un lenguaje críptico, que solo fuera para arquitectos, en el entendido que en la medida que uno va a la universidad, que la universidad es pública, para mí era muy relevante que lo que surgiera de ahí tratara de alcanzar el mayor público posible. Y ese lenguaje, si bien este libro es una adaptación, el lenguaje de la tesis es más o menos el mismo. Esto es una revisión porque tiene algunos agregados y algunos ajustes, como toda revisión, pero parte desde ese lugar. O sea, que para mí, por eso también agradezco estar acá, porque era parte del objetivo de publicarlo y de hacer un trabajo que fuera que no fuera exclusivo para el campo de los arquitectos. Y evidentemente que esa latencia estaba en mi mezcla formativa, porque si no me hubiera dado las vueltas que di, que ahora ya se las voy a contar. Bueno, en esa línea, la presentación de hoy vamos a hacerla como un modo articulado, hay como un ítem en el que Laura se va a explayar más, que tiene que ver con Margarita Xirgu. Pero la presentación de hoy son 8 capítulos, y de esos 8 capítulos va como de una parte, como digo yo, más arquitectónica o más dura, y se empieza hacia una parte más blanda, que es por donde fue en definitiva la tesis, ¿no? Es básicamente como el derrotero que tuvo la tesis.
Entonces, como les decía, por el punto de arranque tiene que ver con una casa y voy a hablar particularmente desde el punto de vista arquitectónico edilicio. Entonces, esta casa, que lo que les estoy mostrando en esa imagen es como una planta de implantación, lo que le llamamos nosotros, es como la casa, la posición en el terreno. Esta casa es la casa de Margarita Girbu y Miguel Ortiz, su marido, y es una casa que está ubicada en un padrón de Punta Ballena, que está colocada frente a la ruta interbalnearia antes de que la ruta se ensanchara. O sea que el terreno en su momento era más grande de lo que es actualmente. Esa es una de las particularidades. La casa, que todavía no voy a decir quién la hizo, tiene una organización que para nosotros, de hecho ahora fue aprobada como Monumento Histórico Nacional por la Comisión de Patrimonio Nacional, falta la firma solo del ministro, y fue aprobada como tal por múltiples cosas. Una de las primeras razones es su valor arquitectónico. Después vamos a ver que además de su valor arquitectónico y edificio tiene un valor cultural, porque era la casa de Margarita Girbu, ¿no? Entonces, pero una de las particularidades que yo quería compartir es que la casa está implantada en el terreno y tiene una particularidad que a mí me gusta mucho, y es, vamos a apartar, como les digo, una parte más críptica o más cerrada que tiene que ver con lo arquitectónico, que tiene una particularidad que es este cuadrado en planta o rectángulo en planta, que tiene la estufa en el centro, ¿ah? Que es la que articula toda la casa en el sentido de que esa estufa de piedra representa el hogar, ¿no? Siguiendo ciertos lineamientos de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, pero además, porque así lo pensaron sus arquitectos, que todo girara en torno al centro, en torno al fuego que representaba el hogar, y después tiene un área social, ¿ah? Que es el living, comedor, con una especie de terraza-patio, que está de nivel, que después lo vamos a ver, y hacia atrás el área privada. Entonces, la casa, entre otras cosas, a mi entender es muy linda, porque justamente lo que hace es eso, es a partir, la estufa tiene muy pocos elementos, la estufa en torno al cual gira la casa es la que la termina articulando, divide el área privada del área social, y el área social está muy integrada y abierta hacia el jardín. Esa es una de las particularidades que ahora vamos a ver. Entonces, la casa también está concebida como una especie de, para mí, de templo, de alguna manera, como un templo doméstico, porque desde algunos lugares uno tiene que recorrer y hacer como toda una transición subiendo por unas escaleritas hasta llegar hacia este patio, lo ven acá, hacia esta especie de patio, terraza que está levantado del suelo, y desde ahí entra lo que vendría a ser el comedor externo. Ahí estos son algunos dibujos y algunos fotomontajes que yo empecé a hacer en ese trabajo, que empiezan a aparecer algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, esta niña que aparece acá, y este dibujo tiene que ver con Rafael Barradas. Ahora lo vamos a ir viendo. Y esta foto que aparece acá, esta es la estufa, esto es un corte, esta estufa, vamos a ver que acá aparecen Margarita y Miguel sentados en ese espacio. Bueno, pero esta casa fue hecha por muros de piedra, básicamente la configuración es esa gran estufa en el centro y una serie de planos verticales vidriados, completamente vidriados, y otros completamente cerrados, a grandes rasgos, que son de piedra de la laguna del Sauce. Entonces la casa básicamente tiene ese centro, se articula el área social y el área privada, unos pequeños desniveles y después grandes planos vidriados que conectan con ese jardín, que fue proyectado por los arquitectos y por un paisajista que ahora voy a ahondar más, y el techo y esos planos macizos de piedra de la laguna del Sauce. Pero la casa, obviamente, que fue pensada no solo desde lo que vendría a ser el artificio del objeto arquitectónico, sino desde cuál era su vinculación con ese entorno, con ese paisaje y con ese jardín. Entonces, una de las particularidades es que Margarita y Miguel eran amigos de Juan Ferreres, que era un paisajista
delineante catalán que había trabajado con Antonio Bonet en la organización de Punta Ballena, que era un amigo de ellos y fue quien le proyectó el jardín. Y una de las cosas que hemos hablado en más de una oportunidad con Laura, que hay una cuestión que es muy linda de la casa, de que en definitiva Margarita y Miguel pensaron y proyectaron, imaginaron ese jardín que nunca llegaron a ver, ¿no? Porque ese jardín fue, estas fotos son de 2019 las que les muestro ahora, pero en realidad parte de la casa y de lo que ellos imaginaban tenía que ver con que esa casa estaba inserta en un lugar con ciertas características naturales que ellos además quisieron preservar y exacerbar. En esa línea también cuentan que desde ese balcón, que es este que está acá, lo vamos a poner acá, que es este hueco, ven esto que aparece acá, en realidad hay una especie de terraza patio, que es esta, que da hacia el sur y que en el momento en el que se construyó la casa, Margarita y Miguel veían el agua. ¿Ah? Ahora actualmente el agua no se ve desde ahí, pero esa serie de desniveles o escalones, ¿no?, que hacen que las cosas estén como en dos planos, ¿no?, como hay pequeñas escaleritas entre lo que es el estar y lo que es, que lo pueden ver acá, entre lo que es en lo que es el estar, ¿ven? Y esto que está como un poco más arriba era porque desde este lado hacia atrás se veía el agua. Bueno, pero esto, ¿dónde está? Esto está en un lugar increíble que es Punta Ballena. Punta Ballena, como todos saben, como todas saben, fue urbanizada por Antonio Bonet, pero este lugar originalmente podríamos decir que es descubierto por Antonio Lussich, ¿no? Lussich, navegante, parece que llega a través del barco a este lugar, que en un momento se llegaba en tren y en carreta, llega a Punta Ballena, cuando esto lo para, no había nada, no había un árbol, no había absolutamente nada, y él se enamora perdidamente de este lugar. ¿No? Llega en barco, o sea, llega en el sentido contrario y después sube hacia estas alturas de Punta Ballena y desde ahí veía todo el mar que era maravilloso. Entonces él se pone en la empresa de decir que él tenía que forestar ese lugar, a pesar de todas las indicaciones contrarias que le daban todos los especialistas, ¿no? Creo que habló hasta con no se me fue el nombre, pero que lo tuvo bueno, él hablaba con todos los especialistas, la gente que sabía de botánico, y todo el mundo le decía, no va a crecer nada porque está lleno de rocas, porque hay mucho viento, por la sal del mar, etcétera, etcétera, y él se puso en esa campaña con firmeza y empezó a plantar. Una de las imágenes que yo encontré, que me gustó mucho investigando y estudiando, tiene que ver con una que decía, con una imagen en la que relatan que él, porque además él hace su propia casa y está su tumba ahí en Punta Ballena, en el Parque Lussich, que él tenía una inmensa pajarera y en esa pajarera cada tanto lo que hacía era soltar a los pájaros para que los pájaros fueran sembrando las semillas de los árboles. Entonces, esto es una gran reserva natural que hasta el día de hoy se conserva, ¿no? Vamos a decir que más que bien, no solo la reserva, lo que es el Lussich, sino todo en general. Bueno, por supuesto, personajes, que es la otra cosa que a mí me resultó atrapante en todo esto. Claro, personajes complejos, los que empiezan a aparecer, y muy ricos, ¿no? Porque el primer personaje que yo descubro tiene que ver con Lussich, y Lussich también, claro, también era poeta. O sea, no solo era una persona interesada en la naturaleza, que entendió el valor del lugar, que después lo cuidó, lo forestó, etcétera, etcétera, sino que ahí descubrí cuáles eran, este texto, por ejemplo, que le escribe, creo que es a Américo Ricaldoni, ¿sí?, que habla justamente sobre Punta Ballena. ¿Sí? ¿Qué diré de esta mansión celeste, para mí sin igual sobre la tierra, llamada con razón Jardín del Este? Y así se sigue, ¿no? Entonces eran personajes que eran, claro, multifacéticos y yo podría decir con una impronta artística muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, este lugar, que en definitiva era Punta Ballena y que Lussich
se queda en ese lugar, cuida, foresta, etc. Cuando Lucic muere, sus hijas deciden que hay que hacer como un plan de fraccionamiento, porque Lucic tenía todas hijas mujeres, tenía un hijo varón que muere en un accidente, y sus hijas mujeres entienden que esto hay que lotearlo, hay que fraccionarlo y que hay que urbanizar parte de esto, ¿no? Y vender parte de esas tierras. Cuando resuelven eso para vender parte de esas tierras, terminan llamando al arquitecto Antonio Bonet, también catalán, para que Bonet realice la urbanización de Punta Ballena, que es una urbanización que aún hoy podemos ver. En esa urbanización, ahí lo que está marcado es donde está la casa. Esta es una acuarela que durante mucho tiempo tuvo la familia Ferreres, que durante mucho tiempo tuvo la familia Ferreres y que no sabemos quién la hizo, pero esto no saben si le hizo Bonet, si le hizo Ferreres en principio Bonet no, pero es de la urbanización y de la época, que ahora este cuadro está en la Facultad de Arquitectura, donde muestra cuáles eran las inquietudes de Antonio Bonet a la hora de pensar esta urbanización. Y entonces, una de las cosas que trabaja Bonet tenía que ver con algunas premisas del momento, que tenían que ver con las urbanizaciones modernas, por ejemplo, con separar las circulaciones, ¿no? Esto quiere decir que el auto iba por un lado y los peatones iban por otro. Pero más allá de esto, si pueden prefigurarse, vieron que en las películas pasan muchas veces las urbanizaciones americanas de las casas que están en las afueras de Nueva York, en los barrios Jardín. Bueno, había algo de esa impronta, pero querían que lo que tenía que ver con la naturaleza y con el verde fuera predominante, se preservara. Para eso hay en el proyecto hay unas pautas, una normativa muy fuerte y muy clara de qué se podía hacer, o sea, de qué tipo de programa, si era residencial, si era comercial, qué se podía hacer y qué condiciones tenían para ubicarse en el predio. Estas cosas también, a mí lo digo esto como arquitecto, a veces pienso cómo esas cosas se pierden, ¿no? Como esta gente que fue tan visionaria y tuvo la capacidad de proteger y de cuidar el entorno natural, el entorno en el que se insertaba, después como ese legado, de algún modo, entiendo yo, de algún modo se pierde, ¿no? Porque esta gente, si todo el mundo hubiera venido con la especulación inmobiliaria a construir a mansalva, Punta Ballena no sería lo que soy, ¿no? Punta Ballena es lo que es hoy, que uno puede recorrerlo y los jardines están continuos, etcétera, etcétera, porque hubo un proyecto y una pauta muy marcada de parte de Antonio Bonet y de sus colaboradores a la hora de pensar cómo se tenía que ver esto, cómo debería ser la atmósfera y el diseño del lugar. Entre otras cosas, hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con esto, con una estructura que le llaman más orgánica, curvilínea, que la vemos por acá, ¿ven? Como esos pequeños bolsones, esas pequeñas curvas que hacen que esto no sea, por ponerlo justo que hablé de Nueva York, que no sea una retícula, como Montevideo, pero esto no sea una retícula ortogonal, como la ley de Indias, ¿no? De que todo lo que se colonizaba era una cuadrícula, sino que acá hubiera una estructura vial mucho más orgánica, que planteaba cosas como esta genialidad que desaparecieron, que eran estos puentes peatonales que están por acá, que pasaban por encima de la calle y que eran unos pequeños puentes peatonales. También planteaba unos caminos y unos senderos peatonales que llegaban hasta la playa y desembocaban en la playa. De hecho, la unidad vecinal de Punta Ballena hace como todo un trabajo de divulgación y de promoción intentando recuperar esos pasajes peatonales, muchos de los cuales hoy día fueron colonizados por privados. O sea, esos pasajes peatonales que te llevan en el medio de un senderito donde vas caminando solo y llegas a la arena, muchos de esos hoy fueron ocupados fueron tomados por parte de las casas, pero en realidad son espacio público. Hasta esa visión tenía Antonio Bonet ahí. Ahí aparece otra frase también, que de nuevo, de otro personaje que vamos a ver ahora, que es Rafael Alberti, que también es otro catalán, que
también migró para Uruguay, que también se instaló muy próximo a la casa de Margarita Girgu, pero en Punta del Este, cuya casa, la Gallarda, se la hace Antonio Bonet, y que dice esto sobre Punta Ballena. Y para que el mar y el cielo se alcen de cuando en cuando contra el bosque, creando una apariencia de amplias salidas luminosas, hará talar Bonet, después de un concienzudo estudio, el justo número de árboles, logrando así, a través de estas abras, el que un nuevo elemento, la luz marina, penetre y se fusione en el bosque, añadiéndole una inesperada hermosura. Y sí, ¿no? En esa cuestión de cómo él supo que tenía que tocar ese bosque que había plantado Bonet, pero trató de que esa intervención fuera casi como una intervención de acupuntura muy puntual para que él pudiera abrir, penetrar a la luz, y que también el que entrara a la luz en el bosque también realzaba el propio bosque y las casas que allí están. Bueno, esto también en esta casa, la casa de Margarita y Miguel Ortín, fue hecho por un estudio de arquitectura de dos arquitectos que lamentablemente creo que no tienen el reconocimiento que deberían. Eso también pasa un poco, que a veces, por lo pronto de la propia facultad, a veces tenemos como una mirada que destaque y mira mucho hacia afuera, ¿no? Destacando el valor de la arquitectura y de los arquitectos extranjeros, y en segundo plano quedan como los arquitectos nacionales. Por suerte, desde hace un tiempo a esta parte se han empezado a rescatar cosas, pero para que tengan una idea, cuando yo empecé a estudiar esto, que habrá sido en 2017, no había un libro de Francisco Villegas Berro y Guillermo Jones Odriozola. Y estos dos personajes construyeron, por ejemplo, el complejo arcobaleno, que está hecho en Punta del Este, que es este complejo por el cual ganaron un concurso. Hicieron el primer edificio en altura de Punta del Este. O sea, son dos arquitectos de una enorme capacidad y una enorme trayectoria, que llegaron a construir, no sé, más de 50 casas en Punta del Este, gran cantidad de edificios también en Montevideo. Trabajaron para el Estado, hicieron como unas primeras regulaciones, por ejemplo, en Punta del Este, la que establece, que es lo que permitió construir el edificio Península, que era la que establecía que sobre Gordero la idea es que hubieran unos basamentos bajos, con unos volúmenes más bajos, y después pudieran crecer en altura. Y particularmente Guillermo Jones Odriozola es un arquitecto que increíblemente creo que terminó sin encargos, no voy a decir que murió en la miseria, pero sin encargos, y trabajó para la ONU. O sea, hizo el primer plan urbanístico de Quito, y después trabajó para la ONU en Afganistán, etcétera, etcétera, y volvió a Uruguay, y creo que ya llegó un momento que no tenía más trabajo a pesar de esa prolífica actividad. Bueno, ellos hicieron un montón de casas en Punta del Este, que acá aparecen algunas, y después llegaron a hacer, muchas de ellas, la mayoría demolidas, y después incluso llegaron a hacer estas viviendas tipos que estaban en un catálogo, donde cada uno se hacía la casa 1, la casa 2, la casa 3 o la casa 4, y así se construyeron una cantidad, venía con una memoria constructiva, y uno iba haciendo. Bueno, acá la pregunta del autor tiene que ver con que el estudio originalmente eran Villegas Berro y Jones Odriozola, pero justo en el año 57, que es cuando se hace la casa de Margarita y Miguel, el estudio decide, que tenía su sede en Punta del Este, decide que se va a deslocalizar, por decirlo de alguna manera. Villegas Berro viene para Montevideo y Jones Odriozola se queda en Punta del Este. Entonces, justo en ese periodo en el que seguían trabajando juntos, pero con una sede en Montevideo y otra sede en Punta del Este, es que se desarrolla el proyecto de la Casa de Margarita. Villegas Berro, que se viene para Montevideo, para que tengan idea, también había trabajado con Antonio Bonet. O sea, ahí empiezan a haber una serie de conexiones.
ellos los dos eran uruguayos, pero Villegas Merlo había trabajado como Bonet muy jovencísimo, había trabajado con Bonet en la urbanización de Punta Ballena. Y Jones Odriozola tiene una historia que Jones Odriozola es un grandísimo arquitecto, él había ganado el Gran Premio de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y en ese momento gana el Gran Premio, pero como era la época de la guerra, en vez de ir a Europa decide recorrer América Latina. Y en ese proceso es que él, en ese especie de premio que le había otorgado la facultad y por los cuales recorre América, él llega a Quito, se queda en Quito y en ese momento que se queda en Quito es que hace este plano urbanístico que les comento. Pero tiene una historia y es que en esa estancia en Quito, él tiene el desprendimiento de retina, primero de un ojo y después de un segundo ojo. Y a partir de ese desprendimiento de retina y de esa historia muy trágica, termina viajando a Estados Unidos, donde ahí interviene un médico, etcétera, etcétera, empieza a recuperar la visión paulatinamente y vuelve a Punta del Este. Cuando él vuelve a Punta del Este, se hace su casa, que se llama Huasipungo, que era una casa que ya no existe, que fue demolida, con algunos, manejando algunos elementos que luego son retomados en la casa de Margarita Gil. Si ven, esta es la casa. Entonces, hay una cuestión de que él quería hacer como una especie de casa-taller, que fuera una casa-taller también para que trabajaran los arquitectos ahí, pensando en Wright también, que había hecho su casa-estudio en Estados Unidos, pero además de eso hay unos techos planos con grandes aleros, para que la sombra proteja los planos vidriados, la estufa de nuevo, un elemento muy protagónico, los muros de piedra con la piedra del lugar, pero que además estos muros de piedra marcaban los padrones, los terrenos, bueno, y hay una serie de cosas, como esta que voy a leer acá, que a mí también me reverberan y me hacen pensar que tal vez, el estudio era uno solo y la firma era de los dos, pero los planos están firmados especialmente por Jones Odriozola, tiene que ver con esto, con esta frase, por ejemplo, que dice: mi mayor deseo sería que el paseante al contemplar la casa dijera: a unos viejos muros de mojosa piedra cubrieron con planchas de hormigón armado y agregaron unas láminas de cristal y la casa quedó hecha. Y a mí me gusta mucho esta imagen, que es esta, que es de 2019, que un poco habla de eso, ¿no? De cómo en definitiva, que tiene que ver con las fotos del inicio, de cómo esa enredadera, de cómo esa vegetación empezó a tomar la casa, ¿no? Y en definitiva, cuál es el diálogo entre la naturaleza y lo artificial. Bueno, pero esta casa, como dije recién, lo vemos acá, ¿no? Exactamente este es el mismo plano, o sea, el mismo encuadre, ¿no? De esto, ¿no? Miren lo que eran los árboles de los eucaliptus, esto recién plantado. Perdona, esa es la casa de Margarita. Esta es la casa de Margarita. Ahí están ellos. Ahí están ellos, correcto. La que está de pie es Margarita y el que está sentado es Miguel Ortiz. Ahí. Pero este es el mismo encuadre, ¿no? Esto será 1957, 59, no tengo la fecha de esta foto, y esta, ¿no? En esa famosa terraza, que yo les digo, que estaba apenas levantada, la ven acá, desde la cual ellos veían el agua, ¿no? Y que estaba conectada con su estar-comedor, con su estufa, leña, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos vamos acercando. Claro, esta casa era de Miguel y Margarita, pero ¿por qué llegaron Miguel y Margarita? Bueno, Margarita, ahora después va a entrar un poco más Laura, Margarita llega, está haciendo una gira por Latinoamérica y esa gira se transforma en un exilio. ¿Tá? Empieza por un derrotero en América Latina, creo que se queda en Chile, hasta que finalmente recala en Uruguay, en que ella ya había estado, y había tenido ciertas, había estado algunas estancias en Uruguay, va a ampliar en eso más Laura, termina recalando en Uruguay y le da la dirección de la EMAD, ¿no? Mejor dicho, le da la dirección de la EMAD y por eso se queda y se radica en Montevideo. Y se radica en Montevideo, empieza a vivir en un apartamento que quedaba muy cerca del Oro del Rin, en el Cordón, porque ella caminaba hasta el Teatro Solís. El asunto era que Margarita, que también
después voy a relatar un poquito cómo es esa experiencia de haberse vuelto, de haber emigrado. Margarita desde niña tenía problemas pulmonares, ¿no? Tenía problemas pulmonares y tenía un médico que además era su amigo. Y ese médico y amigo era Joan Cuatrecasas. Joan Cuatrecasas tenía una casa en Punta Ballena, que es esta que aparece acá, en planta, ¿no? O sea, estamos viendo una vista aérea desde el techo. Esta casa es la casa de Joan Cuatrecasas, su médico, también catalán, también exiliado, y esta casa fue proyectada por Antonio Bonet, también catalán, también emigrado. Entonces, cuando Margarita llega a Punta Ballena, en Punta Ballena había muy pocas casas, pero se enamora perdidamente del lugar, de la misma manera que le pasó a Lucy, de la misma manera que le pasó a Alberti muy cerca de él. Entonces se compra exactamente el terreno de al lado. Y en el terreno de al lado es donde Margarita y Miguel construyen su casa. Dicen que se van en un momento que hablaron aparentemente particularmente con los arquitectos, le dijeron cómo querían la casa y llegaron de la gira y la casa estaba pronta. ¿Tá? Margarita ahí tenía, obviamente, que Punta Ballena termina siendo como un lugar de encuentro de muchos exiliados españoles, claro, que provenían del ámbito de la cultura, ¿no? Había muchos artistas, había políticos, escritores, etc. Y los centros de referencia, los lugares de reunión, en definitiva, de tertulia, eran la casa de Rafael Alberti, que queda a 13 kilómetros de la casa de Margarita y la casa de Margarita. Entonces ese era el lugar en el que ellos estaban. Margarita, no lo dije, claro, cuando Margarita se jubila y deja la dirección de la EMAD, es cuando Margarita se hace, ¿no? Pasa de tener esas visitas esporádicas que tenía a la casa de Joan Cuatrecasas, que le prestaba la casa para que ella fuera a despejarse, a respirar el aire puro, el entorno con la naturaleza, y decide irse a vivir a Punta Ballena, y es ahí que encarga la casa, compra el terreno y se van a vivir a esa casa con Miguel, que es en la casa en la que ella está hasta su muerte. Por eso también tiene un valor, termina siendo su casa propia, la casa que le diseñan específicamente para ella, y es la casa en la que estuvo, es su casa del exilio, en la que estuvo hasta sus últimos días, ¿no? Ella muere luego de una operación en Montevideo, pero ella, yo supongo que también una Margarita que nunca quiso volver a España, pero que apenas murió, Miguel volvió. Miguel se volvió. Y esa casa no se cerró. Para mí por eso también... Se cerró y se vendió. Se cerró y se vendió, claro. Por eso tiene esta casa para mí todo ese otro valor, que no solo por el personaje Margarita, que ahora les va a contar también más, sino por toda esa historia, ¿no? Por esa cuestión de ese lugar en el que, ¿no? Uno los puede ver a ellos dos sentados en el rincón de la ventana, sentados en el rincón del comedor, que era su casa, su lugar, en una Punta Ballena que tenía ciertos rasgos familiares con España, o sea, Peri Rossi habla de eso, habla del exilio, ¿no? Y de las semejanzas paisajísticas, atmosféricas, por llamarlo de alguna manera, que tiene el entorno de Punta Ballena, que reverberan con algunos lugares de España. O sea, hay algo ahí que no fueron a vivir a Durazno, por poner algo. No, ellos eligieron ese lugar porque era muy parecido. ¿No? Muy parecido, claro, a Badalona, sí. Porque ¿Sí? Margarita se viene de Molín del Rey, claro, su casa era en Badalona. Sí. Por eso siempre se hace ese derrotero y se dice Margarita llegó de Badalona a Punta Ballena, porque era muy parecido paisajísticamente. Claro. Así. Por esa cuestión la mayoría de sus amigos eran de ese lugar, sí, y la mayoría elegían, es decir, se reunían muy seguido en la casa de Margarita y en la Gallarda. sí. Exacto. Incluso a esa zona geográfica, Pablo Roca, el famoso libro sobre, es un gran investigador de la vida de Lorca, le llama la pequeña Cataluña. Sí. Claro, todos los catalanes vivían ahí.
Exacto. Se iban ahí. Son claro. muchos catalanes, Muchos. todos artistas además, Exacto. arquitectos, es decir, poetas. Ahí tiene como esa cuestión claro, porque el paisaje natural, eso que hablamos de los, ¿no?, de los médanos, de los pinares, o sea, como que hay ciertas cuestiones ahí, paisajísticas y naturales, que le hacían recordar, y supongo que en un punto extrañarían un poco menos, pero además, claro, este termina siendo su refugio, pero su espacio también, su refugio y además su lugar de comunión, ¿no? Porque, Sí. como decíamos, Valquiria es un lugar donde todos estos artistas, de los cuales eran todos amigos, españoles y uruguayos también hay un montón, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero terminaba siendo una especie de cofradía, ¿no? Sí, de grupo, termina reuniéndose en este lugar y en la casa de Margarita. Que acá podemos ver eso que empieza a pasar, ¿no? Acá está Margarita, Miguel, no me acuerdo quién es la otra que está sentada, y podemos ver también esa cuestión que yo les decía más temprano, ¿no? Cómo aparece este techo, ¿no? Los grandes planos de piedra cerrada, los grandes acristalados, ¿no?, que se conservan hasta el día de hoy, por eso también vale la pena decir. La casa de Margarita, en un punto, yo creo que el escaso reconocimiento de los arquitectos, ¿no?, que no tenían la proyección que tenía, o el reconocimiento que ya tiene Antonio Bonet, y que esto fuera vendido a una familia que originalmente eran amigos de Margarita, hizo que la casa permaneciera hasta el día de hoy prácticamente intacta. De las pocas cosas que hicieron, que no están buenas, pero son las pocas, es que este vidrio lo cerraron y armaron una puerta, pusieron una puerta ciega, pero después la casa se mantiene prácticamente idéntica hasta el día de hoy. Entonces eso también le da valor, y por eso es que desde la unidad vecinal y otro grupo de civiles, entre las cuales nos encontramos, es que se hizo toda una movida para presentarlo a la Comisión de Patrimonio para que la declarara patrimonio, porque había un estado de conservación de la casa. No fue fácil. Porque hace años. Hace pila, un estado de conservación de la casa, y aparte por todo lo que simbolizaba, que es lo que estábamos hablando ahora. La de la que está en la foto, mirá, que decían que no atrás, esa es Alicia, que era la esposa de Curoto, que seguramente recuerdan que fue, claro, exacto, que era muy amiga de Margarita. Bueno, y ahí lo podemos ver a ellos sentados en este Esa lugar. foto de los dos está ahí. Es preciosa. Ellos jugaban ahí al solitario. Ellos jugaban ahí al solitario. Ella jugaba ahí en esa mesa sentada todas las tardes al solitario, y si no se sentaba ahí con Miguel, pero era muy común verla jugando al solitario. Y yo después les hago la parte del anecdotario, pero ahí en esto, bueno, acá para cerrar este ítem, y ya le doy paso ahí a Laura, y después les cuento yo otra cosa al final. Tenía que ver con una carta que Miguel y Margarita les escribían permanentemente a sus sobrinos que estaban en España, y me gustaba esta carta que le escribe Miguel a sus sobrinos Sebelio y Margarita, de las cuales marqué un pedacito acá, como para que un poco también se ambienten en lo que era ese lugar. Decía: desde todos los lugares de la casa se ven los árboles, y desde la parte sur se ve el mar, que es esa que yo les contaba, que lo tenemos muy cerca y con una de las playas más bonitas de este país. Tenemos un total de 2.370 metros cuadrados, y aunque ahora se está edificando mucho en este balneario, nunca tendremos los vecinos demasiado cerca. Como tenemos además agua corriente y electricidad, imagínense, o sea que recién estaría colocada, dice, tenemos la comodidad de agua caliente a toda hora, tanto en los baños como en la cocina. Es muy cómoda para vivir en ella, solo tiene el inconveniente de que está muy lejos de Badalona y Cerpello, porque la casa es lo que les acabamos de contar, y bueno, me parecía que esto le daba el tono de un poco para darle pie acá. Pero bueno, de esos dos habitantes, uno era Margarita Gil. Es difícil resumir quién fue, quién es, en
presente, Margarita Xirgu, lo primero que se me ocurre decir es que es una mujer que perdió su geografía y su nombre, porque cuando se vino a vivir a Latinoamérica pasó a llamarse Margarita para todo el mundo y su nombre de nacimiento es Margarida y el de Miguel es Miquel, porque eran catalanes, y el de su lengua también. Bueno, Margarita Xirgu, como saben, por supuesto, fue una inmensa actriz. La Duncan, la Sara Bernard, la Garbo y Margarita Xirgu, la primer gran actriz estrella iberoamericana, marcó un antes y un después. Hay que imaginar que era una mujer que empezó haciendo teatro en los Ateneos Obreros de Barcelona con 12 años, que era hija de un hogar obrero, su padre era una familia anarquista, era una familia culta, pero analfabeta. Ella sí sabía leer. Que hay una diferencia muy interesante entre ser ilustrado y ser culto, ¿no? O sea, ser educado, ser alfabetizado y ser culto. En su casa, todos los libros que ella podía leer correspondían a lo que estaba de moda en esa época, los folletines, el vodevil y demás. Ella empieza haciendo teatro de aficionados, perdón, yo me voy a parar, ella no tiene formación actoral, se forma en los escenarios. Empieza a actuar oficialmente a los 12 años, en 1900, y a los 20 años ya era una estrella. Hay que imaginarse que era una mujer de bisones, de plumas, de alhajas, una actriz reconocida, inmensa. Ella hace a Federico García Lorca. Lo que pasa es que luego la historia, que muchas veces tiende a poner de lado a las mujeres, termina solamente glorificando, por supuesto, al inmenso poeta que era Federico, pero Federico no hubiera sido nada sin la Xirgu, que era una actriz de una trayectoria absolutamente intachable, impecable, una gran figura, era una estrella mundial, la Xirgu. Para nosotros recibirla en Uruguay fue un lujo y un regalo. Margarita se va de España en 1936 y emprende una de sus muchas giras a América Latina. Hay que imaginarse que en estos puertos, nosotros teníamos el Teatro 18 de Julio, el Teatro Solís, tenían cantidad de compañías de todas partes del mundo y a presentar sus obras. Las compañías recalaban en el puerto de la ciudad, bajaban y se quedaban meses haciendo temporadas en los distintos teatros. Margarita había estado muchas veces en Latinoamérica y era una figura latinoamericana. Ella empieza a adoptar el idioma español como idioma de representación en su primera gira con 20 años, que la trae un empresario teatral. Luego ella es cabeza de compañía, funda su propia compañía, que es la compañía Xirgu Borràs, y es directora artística del Teatro El Español de Madrid, que es uno de los teatros más importantes públicos españoles, que hoy hay una sala del Teatro Español que se llama Margarita Xirgu. Margarita estaba haciendo temporada en el Teatro Español y decide emprender una gira. Intenta traerse a Federico García Lorca a la gira con ella. Federico había estado en Montevideo en el verano del 1934 y había pasado 6 meses en el Río de la Plata entre el 33 y el 34. La cosa estaba bravísima, bravísima. En España ya no estaba bien el país, se había iniciado, ya había olor a dictadura, se había iniciado la guerra civil y demás, y Federico dice, bueno, me reúno después contigo en Buenos Aires y nunca más se volvieron a ver. Margarita sale en 1936 para lo que iba a hacer una gira por Latinoamérica pensando que iba a volver. Nunca más volvió. Fallece en el Sanatorio en Paz acá en Montevideo en 1969, a los 80 años, de una operación, pero ya estaba enferma, y ella es velada en la Asociación General de Derechos de Autor del Uruguay y es enterrada aquí en el cementerio del Buceo. Y vuelve a España, es una nota, siempre me gusta esta historia contarla. Ella la entierran aquí en el cementerio del Buceo y él se va, vende la casa y se vuelve a España. Y ella queda acá hasta el año 88, que cuando hace una visita quien era entonces ministro de Cultura de España y demás, y qué sé yo, dicen, che, pero los restos de la Xirgu están en Uruguay, tendría que volver. Entonces, la Comedia Nacional preparaba una gira a España, o
sea, el viaje al revés. Iban a representar El Caballero de Olmedo con dirección del gran director y maestro español Pepe Struch, que había vivido muchos años en Uruguay y al que Margarita, cuando abandona la dirección de la EMAD, recomienda como docente. Entonces, en esa gira, que la comedia fue en avión en el año 88, el elenco de la comedia viaja con los restos de Margarita Gir, una urna. Entonces, esto es una anécdota que me contó Lebón, que no está documentada en ningún sitio, pero sé que es fidedigna, y me parece maravillosa la historia porque ella viene con una compañía de actores a América del Sur y vuelve con los actores de la compañía a la que había no fundado, porque ella no es fundadora de la Comedia Nacional. La Comedia Nacional se funda en 1947. Ella viene a Uruguay en 1949 para fundar la EMAD y dirigir la Comedia Nacional. No la dirección administrativa ni artística ni nada, porque dirigir el proyecto y dirigir los actores y demás. Ahora voy a volver sobre eso, pero vuelvo a 1936. Ese es un año clave en la vida de Margarita, porque en el 36, cuando la compañía llega al primer punto de la gira, que era La Habana, el primer marido de Margarita Gir, porque Miguel es el segundo marido de Margarita, el primer marido se muere en el viaje, se agarra una infección y fallece. Entonces ella se queda sola en La Habana, con una compañía de 40 personas atrás y el marido que se había muerto, más las noticias que tenía de España que eran horribles. Entonces ella dice, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? ¿Qué estoy haciendo acá? Y mira para atrás y ve que el 40, que dependen de ella económicamente y todo, era la cabeza de una compañía. Entonces se queda y decide seguir la gira. A los pocos meses se entera del asesinato terrible, vamos a decir más, la desaparición forzada y el asesinato de Federico García Lorca, que hasta el día de hoy continúa siendo un desaparecido. Sus restos no sabemos dónde están. El 18 de agosto de este año, hace 90 años, hace 90 años está desaparecido Federico García Lorca. Primer golpe, la muerte del marido. Segundo golpe, la muerte, el asesinato, la desaparición forzada de Federico. Y ahí, bueno, para adelante, el comienzo de un exilio que nunca terminó. En realidad vuelve en una urna, en un avión. Ahí empieza un derrotero, como bien contaba Sole, por América Latina. Ella va a Perú, a México, va a Chile, va a la Argentina. En ninguno de esos sitios ella encontró su sitio. Hubo un intento de hacer una escuela de teatro en Chile, que no funcionó. Hubo un intento de hacer una escuela de teatro en el Sodre, acá en el Uruguay, que tampoco funcionó, y ella estaba en Buenos Aires. En ese momento, situémonos, estamos a un año del Segundo Mundial de Fútbol. El Uruguay era un país con un proyecto socialdemócrata, leyes sociales, habíamos sido campeones del mundo, íbamos a volver a hacerlo en el 50, en la visita de García Lorca en el 34, lo llevan a conocer el Estadio Centenario, y Federico dice, acá voy a traer a la barraca y vamos a hacer un espectáculo. Éramos un país modélico, y Argentina tenía los líos que tiene siempre. Estaba Perón, había un lío bárbaro, Perón no la quería, Margarita, ni ella él, la consideraban la roja, no estaban, pensaban que era comunista, no estaba muy afín. Ella nunca fue muy de expresar su pensamiento político públicamente, porque evidentemente se la asociaba a Federico y se le asociaba a un montón de cosas. Entonces, aquí en Uruguay había habido un proyecto muy interesante, cultural, que había sido la creación de la Comedia Nacional, ¿no? La creación de un elenco uruguayo. Eso hablaba del país que éramos. ¿Qué queríamos decir? Bueno, recibimos un montón de compañías de todas partes del mundo, pero tenemos un elenco propio. Entonces se funda la Comedia Nacional en 1947. La China Zorrilla, que estaba en Londres en ese momento, que era la actriz de La Patria, la llaman y le dicen, venite. Y ella dejó todo y dijo, yo me voy porque se está creando el teatro de mi país. Entonces la China se vino. Entonces, Justino Zavala Muniz, que es un personaje clave en esta historia, que es un senador ballista y dramaturgo, tuvo el buen tino de, para sostener la audacia política de tener un elenco nacional público y necesaria creación de una escuela para formar actores y actrices, para abastecer, solidificar, robustecer ese elenco, que hoy es una audacia política. Yo sé quién tiene la audacia política hoy. Yo dirijo la escuela y hay que defenderla todos los días.
hay que pensar, la escuela va a cumplir 77 años en este año y hay que defenderla todos los días, porque todavía hay gente que dice, ¿por qué la ciudad de Montevideo tiene que tener una escuela? O sea, imaginen esa audacia en aquellos años. Entonces, como buen político dijo, esto lo tiene que sostener alguien que tenga aura y que sea incuestionable. Y sabía que en Buenos Aires estaba la Gilgu y estaba incómoda. Entonces, fueron con Puroto a Buenos Aires a convencerla a Margarita de venir a Montevideo, a Margarita y Miguel. Se vienen un poco a ver qué pasaba, pero le daban la dirección de una escuela que estaba en el ala este del Teatro Solís y la dirección de una compañía de actores. Y la misión de ella era crear esa escuela para proveer de actores y actrices a la Comedia Nacional. Y es lo que hace, desarrollando un proyecto pedagógico, pero modernísimo, porque Margarita era una actriz total. Era actriz, era directora, programaba bien repertorio, tenía buen gusto y en sus orígenes, en su compañía Gilgu Borrás, ella ya tenía el proyecto de crear una escuela de formación artística. Ella era muy amiga de un tipo que fue extraordinario para la historia del teatro en habla hispana, que fue Rivas Cherif, y era un tipo que sabía mucho de repertorio, que había sido alumno de Gordon Gray, que había vivido muchos años en Francia y fue como una especie de mentor en la parte del repertorio y de los textos a Margarita mismo. Entonces Margarita, cuando viene invitada a crear la EMAD, que fue un acontecimiento, la creación de la EMAD, si alguien tiene el tiempo y la paciencia de ir a pedir a la Junta Departamental los diarios del 14 de noviembre de 1949, que es el día que se abrió la escuela público, que se abrió las puertas de la escuela, la tapa del diario El Día, que además como era un proyecto ballista, El Día le dio como 10 páginas a eso, es toda dedicada a la escuela. Sería impensable hoy que tengamos en un diario de alcance nacional 10 páginas enteras dedicadas a la creación de una escuela de teatro, los alumnos haciendo sus clases de esgrima, de ballet, con fotos posadas, o sea, era una producción brutal. Y el día de la inauguración de la escuela se la ve a Margarita sola y rodeada de como 40 hombres, y al lado estaba Luis Valle-Berre, que era el presidente de la República en ese momento, y al otro lado Justino Zavala Muniz, que era el gran y tal. Es una mujer sola rodeada de hombres. Era una tipa imponente. ¿Qué mujer la Gilgu? El Uruguay, como decía, para Uruguay fue un lujo y un regalo, pero cuando Margarita muere, desgraciadamente a Margarita se la asocia, por ignorancia seguramente y por misoginia, con una forma de hacer teatro que se catalogaba como de antigua, de declamatorio. Hay que situar que era una mujer que se había desarrollado como actriz en los años 20, que había calado en América del Sur en el 36, y bueno, que correspondía a una manera de hacer teatro. Ella dirige la EMAD poco tiempo, la dirige entre el 49 y el 57, pero su magisterio fue tan inmenso y el modelo educativo, que hoy se le llama educación por proyectos, ahora se le llama educación por proyectos, o desarrollo de las competencias, todo eso estaba en el proyecto original de Gilgu y también, por supuesto, de Justino Zavala Muniz y de la Comisión de Teatros Municipales. Ella crea esta escuela, donde ella daba clases de arte escénico todos los años, donde había una apuesta también por dos grandes nodos que le interesaban a ella. Por un lado, el rescate de todo lo que estaba prohibido en España, que era un montón. ¿Tá? El teatro clásico también. ¿Tá? El rescate de la tragedia, el teatro del verso, porque eso hubo grandes prohibiciones. El teatro clásico español sí, eso lo preservó el franquismo, porque bueno, como era difícil de entender, igual que la gente fuera. Pero las formas más modernas, todo lo que estaba prohibido en España y en Europa, porque no nos olvidemos que en Europa después vino la Segunda Guerra Mundial, los nazis y demás. Entonces ella, por ejemplo, se da el lujo de estrenar Camus en Buenos Aires, que era un autor que estaba perseguido en Francia por formar parte de la resistencia. Ella los estrena a todos, a Casona, a Alberti, Lorca era su favorito, pero recorre todo el repertorio universal contemporáneo a su época. O sea, una mujer que estrenaba títulos en la Comedia Nacional que no se habían estrenado en ninguna parte del mundo y que probaba con los alumnos y las alumnas de la escuela un montón de títulos que era dificilísimo. O sea que por un lado la tradición española
del verso español, el hacer la tragedia griega de Séneca, autor español, perdón, de hacer tragedia, las tragedias de Séneca, que también era este autor español que ya hizo muy célebre la Medea de Séneca, era también un ejercicio de un coraje intelectual, político, de una honestidad intelectual y de un rigor maravilloso y absoluto. Y a la vez estrenaba a uruguayos, si uno ve la programación de la Comedia Nacional de esos años, los autores uruguayos, un montón, o sea, estrenaba, era una mujer que buscaba, era una actriz que buscaba autores, se ocupaba de eso, como casi nadie se ocupaba, y generó una tradición muy sólida y muy fuerte. Ella dirige la escuela, la primera generación de la EMAD, que es la que ingresa en el año 1949, tiene, entre otras figuras muy notables, a Estela Medina, por ejemplo. Pero no solamente a Estela Medina, Estela Castro, Noelia Antunes, Adela Rubo, desaparecido este año Juan Jones, o sea, fue una Armencilla, fue una generación ilustres, bellísima. Bueno, la dirige hasta 1957. Parece poco tiempo, pero para una escuela de teatro es un montón. Yo les digo que voy por mi 4º año y digo que la Girgu tenía una energía bastante particular, pero bueno, se ocupaba absolutamente de todo. Miguel quedó de jefe de escenario del Teatro Solís. Miguel era un actor de la compañía de la Girgu, que ya estaba en la compañía de la Girgu o en el Teatro del Español, cuando ya estaba casada con otro. Cuando ella enviuda, bueno, ellos después empiezan un vínculo. Entonces Miguel queda como jefe de escenario del Teatro Solís porque sabía muchísimo y ambos se jubilan de ahí. Y ahí es cuando se van a vivir a Punta Ballena. Entonces ella lo que hay que rescatar como de una manera sintética, y siempre me gusta revisitar su figura desde esta perspectiva, es primero que era una mujer de origen popular que se hizo a sí misma en una época donde era muy difícil hacerse así. Segundo, que era una estrella. A mí como directora de la EMAD siempre me gusta decir que Margarita Girgu era una estrella y que quienes hicimos la EMAD y hacemos la EMAD somos su constelación. Si uno pone en un mapa del mundo una luz donde hay alguien egresado o egresada de la EMAD, la constelación es inmensa porque son 77 años de formar. Si bien la escuela estuvo cerrada 3 años durante la dictadura, entre el 76 y el 79, se siguió en la casa de los maestros, reuniendo y continuando el trabajo de alguna manera. Y hay una cosa muy insólita, que son los militares los que vienen a la EMAD Margarita Girgu. En el 76, cuando la escuela reabre, ellos le ponen Margarita Girgu, no entendían nada. Y después, total, un figurón, una mujer extraordinaria, moderna, que hacía. Ella hizo Hamlet, haciendo ella Hamlet. Una mujer adelantada a su tiempo, con una visión ética y estética del teatro, ¿no? Muy fuerte. Era brava, bravísima. Como dicen, ahí la China decía, era buena y mala, simpática y desagradable. Y sí, ¿qué quería? Que tuviera 40 actores atrás, que se hubiera ido exiliada, que le hubiera pasado todo lo que le pasó en la vida y encima fuera amable. ¿Qué querían? Que dirigiera un teatro, una compañía de actores, estudiantes y que tuviera un carácter amigable, qué sé yo. Era lo que podía hacer, que ya sabemos que si hoy es difícil ser una mujer con carácter, imagínense en esa época. Bueno, conclusión, eso, ¿no? Rescatar que fue una mujer que se hizo a sí misma, que fue una enorme estrella, que después fue de la opulencia a esta especie de austeridad. Porque la casa, según ella decía, ella se comunicaba, ella estaba en México, ella se fue a México y le dijo a Jones o a Ferrere, hágame una casa así y así. Y cuando volvió le dijo a Ferrere, el arquitecto me interpretó estupendamente. La casa que yo la visité ahora, antes de que, medio clandestina la visita, antes de que se vendió como la tuya también, antes de que ella le hubiera encantado. Claro, sí. Ella tenía en la cerámica Olmos, tenía todo el juego de toda la vajilla, era de ese celeste Olmos, el más barato, el más austero. El comedor era chiquitito así, comían churrasquito con ensalada. Ella de aquellos trajes maravillosos, esos bisones, esos tocados, ese maquillaje, el saquito, los zapatitos acordonados que según me cuentan las Ferreres, que yo siempre digo que son las nietas de la Girgu, decían que eran siempre los mismos y que ella los lustraba. Es decir, fue
de esa estelaridad inmensa, pasó a vivir allí con una ropa de entrecasa, intentando no venir tanto a Montevideo, estar más enamorada del paisaje, cultivar el jardín y demás, tomar té con limón de tarde, jugar al solitario y esperar el correo, porque en el correo venían las cartas de los amigos, de la familia, y las que ella enviaba también, están recogidas en un maravilloso epistolario que se vende en Uruguay, cuya lectura recomiendo porque habla muchísimo de la casa y de una época. Y recibir Parimach, que leía, porque ella leía francés, porque claro, los catalanes, con mucha proximidad. Entonces, en esa casa no solo vivía ella y Miguel, sino que además desfilaban las actrices de la comedia, venía China Zorrilla, bueno, Carlos Perciavale, Alfredo Balcón, los que venían a los festivales de cine de Punta del Este recalaban ahí, y era un lugar obligado. Ella no sabía manejar ni tenía auto, y Miguel tampoco, entonces se mudaron ahí porque paraba enfrente la Honda. Margarita venía a Montevideo, se tomaba la Honda, se bajaba, caminaba media cuadra y estaba en la casa. Pero la casa tenía 2 garajes, para el auto de Curoto y para el auto de Zabala Muniz, que le visitaban. O sea, es un lugar entrañable. Yo coincido con Soledad, yo siempre creo que ella no estaba la cosa como para volver, pero ella tampoco se quería volver. Ella había encontrado aquí, como decían las cartas, un lugar donde la gente la quería, la apreciaba y era una gran figura del país, se la consultaba y demás. Ella, bueno, eso, el gusto por el repertorio, que me parece que es una cosa muy interesante para señalar, es una mujer muy culta, extremadamente culta, que nos dejó un bagaje muy interesante. Y conservó en Uruguay, por ejemplo, todo el repertorio de García Lorca, que por supuesto estaba prohibido en España y había que osar hacerlo, y el cancionero lorquiano, que seguramente sepan, pero Federico, además de ser poeta y dramaturgo y ensayista, era artista visual y músico. O sea, su vocación primaria es la música, lo que pasa es que los padres muchos no lo dejaban. Y él compuso una serie de canciones que luego grabó con la Argentinita, que seguramente quizás recuerden, y ese cancionero, que comporta 8 títulos, 4 sabemos a ciencia cierta que letra y música son de Federico, los otros no sabemos si es un rescate de la música popular que él hizo, eso fue conservado en la EMA. Es decir, como una parte muy importante de la tradición de esas artes vivas españolas que estaban prohibidas en España, que tuvo una dictadura muy larga, fueron conservadas en Montevideo, en Uruguay, en esa escuela de teatro. Y quien haya pasado por la escuela sabe el cancionero lorquiano de memoria y el poema de Antonito el Camborio, que está dedicado a Margarita Xirgu, lo recitábamos todos, lo recita toda la escuela, porque con ese poema se hace el entrenamiento vocal, por ejemplo. O sea, hay algo que une muy fuerte al Uruguay, no solo con esa figura, que es la de Margarita, sino con esa tradición que ella se esforzó muchísimo en preservar. Por eso duele cuando su casa no tiene, digamos, nosotros, yo hice la EMAD y no te decían, ay, la Xirgu tenía una casa en Punta Ballena, pero no te llevaban, no se sabía. Prácticamente no se hablaba de ella en los años que yo hice la escuela, que eran los 90, porque al decir Margarita Xirgu era mala palabra, porque además se la asoció con todo lo contrario a lo que era, porque era una mujer de vanguardia. Esa es una mujer fuerte, una mujer interesante, una mujer con coraje, con valor y con una calidad artística inigualable. Su magisterio fue tan grande, la impronta que ella dejó en la escuela fue tan grande, tan inmensa, tan intensa, que aún a pesar de haberla dirigido pocos años, ella está allí, entre nosotros, siempre. Bueno, yo me reía porque yo llegué una hora antes acá, y yo porque nos educaron así. Yo no creo que haya sido en el rigor o en una disciplina abyecta, por el contrario, es que el teatro es el otro y bueno, y ese respeto por el otro, por la otra. Ella era severa. Y cuando ves las calificaciones de los estudiantes, más. Y cuando ves las notas, más. Pero estaba bien,
porque era cabeza de una compañía de actores y actrices, o sea, se ganaban la vida así. La famosa frase de ella, el teatro solo se falta con certificado de función, y sí, porque perdés la función y perdés plata. Es así, y a veces no había para comer, entonces había que hacer la función. Nada, yo simplemente para cerrar quería leer una frasecita de Lorca que dijo de Margarita muchas cosas, pero esto lo sintetiza muy bien: una mujer extraordinaria y de raro instinto. Y es cierto, tuvo el instinto de elegirle a él, tuvo el instinto de elegir Montevideo, el Teatro Solís, la EMAD, con las ofertas que tenía, y creo que tuvo el maravilloso instinto de irse a vivir a Punta Ballena en los últimos años de su vida, con esos amigos fabulosos que por un lado le hicieron una casa faro que se prendía de noche porque la casa es toda de vidrio. Entonces, si vos desde el mar veías la casa de noche, veías como un faro de luz. Y este paisajista y amigo Ferreres, que como tenía una inmobiliaria, se la veía venir, le construyó un jardín que de a poco fue tapando la casa de la vista y la fue como protegiendo, la fue abrazando. Las hermanas Ferreres, Selva y Bettina, dicen que nunca vieron llorar a su padre, excepto cuando murió Margarita, porque se moría una amiga. Y ellos vinieron a Montevideo, pero no los dejaron entrar. Miguel no los dejó entrar a la habitación, ya estaba viviendo sus últimas horas, creo que ella por lo que entendía no querría ver a nadie. Y cuando ella fallece, Miguel sale con Selva y Bettina, que eran sus hijas, por 18 de julio a buscar la Casa de las Telas para comprar los telas para coserle una bandera de la República, porque estos todavía van y me la velan con la bandera de Franco. Entonces le cosieron en esa casa del centro que decís vos, que era la casa de las Luisi, porque Margarita le alquilaba la casa a las Luisi. Claro, yo creo que le alquilaba la casa a Clotilde de Luisi, que estaba casada con Podestá. Exacto, entonces les alquilaba la casa. Entonces en esa casa cosen a mano unas niñas, que una tendría 14 y la otra 8 o 7, esa bandera que después le colocan arriba del féretro en el velorio que se hizo en la Asociación de Autores del Uruguay, que me parece muy justo, porque fue una mujer que le dio vida a muchos autores. Hay dos máscaras mortuorias de Margarita, una está en Agado y la otra está en el SIDAE. Esas máscaras no las hizo nada más ni nada menos que Zorrilla, José Luis. Le hizo las máscaras el escultor de la patria y el padre de la China, que además había trabajado muchísimo con Margarita, o sea, había hecho La novia de boda de sangre, habían ido a Salto juntas a inaugurar el primer monumento que hubo en honor a García Lorca en el mundo. Entonces, ni que hablar que la Xirgu es una referente mundial de la escena y de la cultura del siglo XX, es insoslayable, es una gran figura. Y voy a leer una frase de ella, porque también es una pensadora. Nosotros en la escuela tenemos una exposición que se llama Constelación Xirgu, que tiene la pintura en gran formato más importante que existe en honor a Margarita Xirgu en el mundo, que fue inaugurada el 19 de diciembre de 2023, y hay 22 puertas abiertas al pensamiento de Margarita Xirgu. Es Margarita Xirgu en primera persona. Fragmentos de sus cartas y de las entrevistas que dio en prensa durante el exilio. Toda la parte del exilio de Margarita está allí. Para quienes quieran visitar, la escuela está abierta de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12 de la noche, y los sábados de 7 a 18 horas, y tiene una sola directora. Para renovar el teatro hace falta descubrir obras con fuerza suficiente para que asistiera un público distinto al acostumbrado. Por suerte, ese público existía y valía la pena ganarse. Cerrando, simplemente para mí siempre es un orgullo y un honor hablar de Margarita. Y me parece que ese libro que escribe Soledad, que es un viaje que lo hace a la inversa, porque ella primero descubre la casa, se ocupa de la casa y después descubre quiénes la habitaron. Es un viaje, ¿cómo? No, te voy a contar un poquito de eso. Sí, ahora lo vas a contar, te dejo ese zoom, pero es interesante, ¿no? Primero interesarse por una casa modernista y después
llevarse la sorpresa de quién era la dueña. A mí no me sorprende para nada, conociendo a Margarita Giroux en pensamiento y en acción, a través de la lectura de las entrevistas, de su epistolario maravilloso y sobre todo del repertorio que ella creó, porque el repertorio sobra. La actriz quedan las actuaciones, pero son efímeras, pero los estrenos que hizo creo que son su mayor obra. Y no me sorprende nada que haya querido vivir en una casa de estas características. La cocina y el baño pueden haber sido hechos la semana pasada. Esa cosa tan austera y tan discreta de alguna manera que es como el final de la vida de Corbusier, que se aísla en un lugar chiquitito para encontrarse a sí mismo. Es un viaje de la opulencia a la austeridad, pero seguramente un viaje, el primero fue como el de Ulises, ¿no? Esas giras maravillosas a descubrir el mundo y los autores, y el del final de la vida, que es el otro Ulises, un viaje al interior de sí. ¿Qué pasa? Bueno, es difícil ahora seguir con ese remate de Laura, pero bueno, intentaremos. Que tiene que ver con de dónde partió todo esto, ¿no? Que es un poco eso, con lo último que acaba de decir Laura. Yo no creo mucho en las casualidades, sino en las causalidades. Y Laura contaba de claro, de cómo fue que yo empecé a hacer este trabajo. Y cabe contar, detallar que en realidad mi interés particular era estudiar una serie de casas modernas que habían sido hechas en Punta Ballena en un periodo de 10 años. Que no fueron las casas de Bonet, que eran las que tenían mayor proyección internacional y nacional. Y mi interés era estudiar justamente esas casas que eran viviendas, que eran viviendas unifamiliares, según los arquitectos, pero son eso de escala doméstica, y entre otras cosas habían sido dibujadas a mano. Esa era una de las cuestiones, ¿no? En un mundo en el que estamos de aceleración creciente y totalmente digitalizado y copado por la inteligencia artificial, ahora, en 2016 no tanto, pero ahora totalmente, mi interés tenía que ver con eso. Y cuando yo empecé a estudiar esa serie de casas, de las cuales conseguí los planos, fui a la Intendencia, conseguí los permisos, conseguí todo, no me pregunten por qué, empecé por uno, que fue la de Margarita. Y cuando empecé a estudiar esa casa de Margarita, quedé atrapada con la casa de Margarita. ¿Y por qué quedé atrapada? Porque empecé a dibujar, primero empecé a dibujar como arquitecta, ¿no? A hacer dibujos a mano, a hacer dibujos con un lápiz, a hacer dibujos a tinta, etcétera, etcétera, hasta que en un momento surge y encuentro otro dibujo. Y el ejercicio que hago, que es de lo que trata el libro también, tiene que ver con hacer, una de las preguntas que surgió en un momento, pero ¿quién habita en la casa? ¿No? ¿Qué personaje? ¿Va a ser un dibujo que va a ser solo un dibujo arquitectónico, que va a mostrar lo edificado, va a mostrar lo natural y no va a tener habitantes? Y entonces un día decido que esa casa tenía que estar habitada, y está habitada por estos dos personajes, ¿no? Que ahora vamos a ver. Una de las inquietudes que yo tenía desde el inicio era, ¿cuántas casas se encierra una casa? ¿Cuántos dibujos se encierra un dibujo, no? Porque en eso probablemente hay una cosa que está como más extendida, no sé por qué, que el texto escrito, si suponemos que tiene más capas de profundidad, ¿no? Que tiene más capas solapadas, de las cuales nosotros comprendemos ciertas cosas y ciertas cosas no, o hacemos interpretaciones múltiples, pero yo tenía la sensación o la intuición o la creencia de que a veces estaba como en el imaginario que cuando yo miro un cuadro como este del gaucho, como yo veo claramente que es un gaucho, lo estoy mirando de frente, con esta mirada directa yo estoy entendiendo todo ese cuadro y estoy viendo todo lo que ese cuadro tiene para decir. Y yo sospechaba que no, que incluso hasta estos dibujos que son más literales siempre se encierran como una cosa extrañante, o eso fue lo que terminó pasando. Entonces, parte del libro tiene que ver con eso, con agarrar y pensar de qué pasaba si yo empleaba, intuitivamente surgió eso, el ejercicio, usaba el extrañamiento
como ejercicio, ¿no? Como estructura narrativa y además como metodología de investigación. Entonces yo digo, ¿qué pasa si yo desconozco de quién es este dibujo, desconozco de quién es esta casa y desconozco a estos personajes, ¿no? Pero la primera pregunta que surge es de quiénes son estos personajes. Y estos dos personajes resulta que son dos dibujos de Lorca. Entonces, a partir de ahí, esos dibujos que habían sido encontrados en un libro ilustrado donde había poemas y dibujos de Lorca que habían sido recuperados de la casa de una abuela, por los cuales yo había sentido como cierta atracción o cierta familiaridad, porque me parecían que tenían algo como cierto lenguaje infantil y por otros momentos inquietante, habían sido unos dibujos que habían sido recortados y pegados en ese dibujo de la casa de Margarita. Pero en ese momento yo no sabía dos cosas. Primero, no sabía que Lorca dibujaba al inicio de la investigación o al inicio de la descripción del trabajo de tesis. Yo sabía que Lorca era poeta y de hecho a mí me trasladaba, probablemente, es una de las cosas que cuento, probablemente por eso elegí unos dibujos de Lorca, por eso capaz que me detuve en ese libro, capaz que por eso lo agarré de una biblioteca, porque a mí me trasladaba a la adolescencia, porque me trasladaba a la infancia, ¿no? Que mi abuela me leía el cancionero, cantaba el cancionero de Lorca, ¿no? Me trasladaba a las clases de literatura y hubo algo ahí que estaba en otro plano, en un plano mucho más subjetivo, más intuitivo, más sensible, que me hizo que yo me detuviera en eso. Pero no sabía que Lorca dibujaba, no sabía que Lorca tenía un vínculo, obviamente, con Salvador Dalí, no sabía que había hecho dos exposiciones, una colectiva y una particular, no sabía que había un libro de Hernández que había intentado recuperar todos estos dibujos, porque, claro, porque el hombre era un artista, ¿no? Y era un poeta en todo el sentido. De hecho, al punto hay cuestiones que él usa como el manejo de la metáfora, que lo usa en su literatura, en su escritura, que el manejo de la metáfora es algo, ¿no? De la misma manera en la que construye imágenes a través del texto escrito, construye imágenes a partir de las imágenes visuales, ¿no? de su plástica. Y tenía una cuestión también como muy de tratarse de conectar con ese otro lado, ¿no? Con ese otro lado como más intuitivo, más infantil. Había una permanente búsqueda y de hecho muchas de las personas que lo conocían hablan particularmente de ese aspecto. Bueno, así fue que quedé, por supuesto, completamente atrapada por estos personajes que resulta que casualmente, o no sé, sí, casualmente habían pasado a habitar en la casa, que en el inicio del relato no digo que es la casa de Margarita. Y vos en ese momento no sabías todavía que era la casa de Margarita. Solo sabía que era la casa de Margarita. Solo sabía que era la casa de Margarita. Pero yo de Margarita tampoco tenía muy larga la historia, ¿no? O sea, sabía que Margarita había sido una actriz, punto. Más nada, sabía quién era el autor de la casa y nada. Pero bueno, eso me lleva a interiorizarme, por un lado, en Lorca, en los dibujos de Lorca, y ver cuál era la reflexión de Lorca, por ejemplo, sobre las artes plásticas, o sea, no solo sobre la literatura y sobre el poema, sino todas las reflexiones que él habla, las cosas que él piensa sobre lo que es el proceso creativo, sobre lo que es el arte, sobre lo que son las artes plásticas. Bueno, y en ese derrotero, claro, termino encontrando cuál es la amistad que él tiene con Rafael Barrada, ¿no? Un artista plástico, uruguayo, que termina yendo a vivir en estas múltiples conexiones, porque claramente hay una constelación, ¿no? Hay como un campo magnético, defino yo que como un campo magnético del personaje que se empiezan como a imantar, que es la primera obra de García Lorca, que se estrena en el Teatro Islava, que resulta un total fracaso, y que es una obra cuyo vestuario diseña Rafael Barrada, que es ese que estamos viendo ahí. Rafael Barrada también había diseñado la escenografía, pero finalmente esa escenografía es desestimada. Bueno, pero a partir de este vínculo artístico se inicia un vínculo personal muy fuerte entre Barradas y García Lorca. Claro, Barradas fue el primer uruguayo de Lorca.
Claro, exacto. Porque eran compañeros en la residencia de Exacto. Y cuando Federico viene, perdón, una elipsis, cuando Federico viene a Montevideo, la última visita que hace es a la tumba de Barrabás. Claro. Y deja allí unas flores. Exacto. Porque era su amigo. Claro, exacto. Porque ahí hay un vínculo que a mí también me gusta mucho en esta cuestión, de que claramente estos personajes que eran artistas, claro, el artista no existe en las fronteras, es artista, es una persona que piensa como con sus manos, por decirlo de alguna manera, y piensa con su cuerpo. No había fronteras. Entonces ahí, en ese trabajo también, en ese tirar del hilo, empiezo a ver cómo ellos escribían poemas, pero que eran poemas dibujados, ¿no? Esto, Herido al alba, es un dibujo que hace Lorca a Rafael Barradas. Y este otro que está acá, ¿no? Y Rafael Barradas le escribe un poema, ¿no? Porque ambos en definitiva eran poetas, ¿no? Y traspasaban la frontera de lo escrito y lo gráfico y lo plástico. Y esto es un trabajo que hacen entre los cuatro, es un trabajo a cuatro manos que le llaman, que se descubrió bastante recientemente, por el 2014, y esta era, que debe saber más Laura, Carmen Bárcena, ¿no? Estoy viendo los nombres, de la cual Federico decía que Rafael estaba enamorado. Era una actriz y entonces dibujaban, y esto es un dibujo que está hecho entre los dos, ¿no? Y es un diálogo que tienen entre ellos. Barradas le hizo unos dibujos en carbonilla a la Yibu, retratos de la Yibu hacia mano alzada, que forman parte del acervo del Museo Nacional de Arte Visual. Exacto. Ahí hay como toda una cuestión. Bueno, que se ve sí. la próxima. Bueno, ahí va. Este también, por ejemplo, es apasionante porque ahí muestran, claro, de qué pasa. Rafael Barradas se hace amigo de Lorca, se hacen amigos, y en la próxima obra de teatro, que en definitiva es Mariana Pineda, ahí es cuando, en la que también trabaja Barradas, montando la escenografía que finalmente diseña Salvador Dalí. Ahí es cuando Lorca conoce a Margarita. En la obra Mariana Pineda, que termina siendo un éxito. Claro. Su primer éxito. Perdón, una elipsis. Margarita era una estrella total, le daba vida a esto, que no los conocía nadie, que eran unos punks. Claro. De surrealismo, no entendían nada. Ella decía, explícamelo de nuevo porque no entiendo lo que es. Cuando le traen Mariana Pineda, ella se anima a estrenarlas, en el 27 España estaba bajo la dictadura del Primo de Rivera. A ella la censuran, le mandaban cartas insultantes al camarín y demás. Entonces ella era una mujer muy avanzada, realmente le daba bolilla a estos que eran unos que andaban ahí. Yo siempre digo, para mí Lorca era un punk, el otro era un gótico, o sea, hay que imaginarse ese contexto. Eran como unos dandies medios locos y con una sexualidad muy amplia para la época y unos pensamientos, y ella andaba con ellos. Eso es en el 27, fíjense que ella era una mujer casi de 40 años, una cosa así, todos estos eran unos chiquilines. Y ella les estaba dando vida, y les estaba dejando las obras. Ella venía de otro repertorio, ella de Séneca, Shakespeare, Calderón de la Barca, Lope de Vega, y se iba y se hacía esas obras que además se jugaba la vida ciertamente también a veces. Además Lorca la va exclusivamente, la va a buscar para que porque nadie le daba bola a él. Él era un poeta divino, que el hermano de Margarita le dijo, dale bola, que escribe bien, y en un auto, en una sierra, porque vieron que ahí ellos, las reuniones en medio de una dictadura ya se sabe. Entonces, Margarita lo sube a Federico un auto, lo lleva como al medio de la sierra y le dice, léemelas. Entonces Federico le lee, pobre. El maleficio de la mariposa, ella le dice, mira, yo esta obra no la entiendo. Y después le lee La zapatera prodigiosa y dice, esa me gusta. Y ahí empieza el vínculo. Él no le fue muy leal, hay que decir la verdad, las cosas como son. Pero ellas... Ahí un poco también esa cuestión que aparece ahí en la foto, bueno, de ellos dos, y de también, por ejemplo, lo que eran los apuntes de terminó siendo allá en un lugar como alucinante, de esa cuestión de cómo ese dibujo es de Lorca, de cómo Lorca imagina y esboza la escenografía de Mariana Pineda. Esos son los apuntes que hace él, que escribe, ¿no? Y grafica
para que después en definitiva le hicieran el diseño de la escenografía de la obra. En ese vínculo que en definitiva empieza ahí, como decía Laura, termina siendo un vínculo artístico y un vínculo personal fuertísimo, porque ellos también se despiden en un momento y piensan que se van a volver a ver, y eso no sucede. Bueno, y acá traía también estas cuestiones, ¿no?, de todos los personajes integrados, porque este es el dibujo que decía justamente Laura, que hace Rafael Barradas, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales, que es el dibujo de Margarita, ese retrato, y después esta es una firma que le hace Federico García Lorca, con un poema que le regala a Margarita Gil. Dice: si me voy te quiero más, si me quedo igual te quiero, tu corazón es mi casa y mi corazón tu huerto. Yo tengo 4 palomas, 4 palomitas tengo, mi corazón es tu casa y tu corazón mi huerto. Entonces, bueno, ahí hay como todo un vínculo, que yo para cerrar, vos querés que no. Yo te lo leo, vos me lo lees. Es un final divino. Bueno, y un poco tenía que ver que a mí también en esa cuestión, claro, quedé como fascinada, subyugada, atrapada, por ese vínculo, ¿no?, que había entre Margarita y García Lorca, y bueno, y así es que termina este texto. Pero ¿Querés leerlo? Como quieras. Vos lo lees más lindo. Bueno, no. Porque tiene que ver un poco... Divino, sí, me encanta. Es un libro bellísimamente escrito. Porque le dije hoy, si no estuviera bien escrito no estaba acá. Pero es bellísimamente escrito y quiero leerles porque realmente es... Estás hablando del libro de Soledad. Bueno, que además lo pueden comprar. Que además lo deben comprar. Pero miren, el final les va a dar unas ganas bárbaras de leerle desde el comienzo. Por eso ahora vuelvo al dibujo encontrado y entro a la casa por última vez. Allí está Margarita recibiendo a 2 jóvenes visitantes en el jardín en el verano de 1961. Uno de ellos es Alfredo Alcón, actor argentino que se encuentra rodando y protagonizando la película Piel de Verano de Leopoldo Torre Nilsson en Punta del Este. Lo acompaña su amigo, el escritor Mario Trachtenberg. Seguramente encontraron un lugar bajo los árboles de Lusich y se sentaron allí, porque los que plantaron al mudarse aún no dan sombra suficiente. Como telón de fondo se ve la casa, con sus muros de piedra coloreados por el sol de la tarde, que los tiñe de un naranja más intenso y los resalta aún más sobre el verde. La conversación entre ellos se da cargada de anécdotas y recuerdos. El tema, claro, no tarda en aparecer y se llama Federico. Margarita les cuenta que al partir de España en su gira tenían planeado estrenar juntos en Buenos Aires la casa de Bernarda Alba, pero el destino no lo quiso así. Federico nunca llegó a verla interpretar la obra que había escrito especialmente para ella. Tuvieron que pasar 9 años luego de la muerte del poeta para que Margarita pudiera estrenarla en 1945 y cumplir con ese deseo compartido. Distinto hubiera sido de reunirse en México o de quedarse en Madrid. Tal vez desde allí podría haber escapado como tantos otros, pero quiso volver a Granada, recuerda con tristeza. Los invita a pasar para compartir con ellos un regalo que le han hecho. Es un disco de la actriz española exiliada en Francia, María Casares, en el que recita versos del poeta en francés. Supongo que se refieren al álbum Poète d'aujourd'hui, Federico García Lorca, editado en 1958. Los imagino en el amplio estar, sintiendo la brisa que lo atraviesa de sur a norte. Apenas la púa toca el disco y ésta empieza a sonar, se quedan en silencio. Sus miradas se distraen con las sombras del jardín a última hora del día. De a poco, la casa se va llenando de palabras que se mezclan sutilmente con el rumor del mar y el crujir de las hojas de los eucaliptos. A medida que el cielo se apaga, la casa se enciende. Se hace de noche.
En el tocadiscos comienza a sonar la pista 6. Nos descend, voisine avec un couteau. María recita los últimos versos de Bodas de Sangre, los mismos que 9 años antes Margarita recitara en el homenaje a Lorca en Salto, junto al río. Quienes la acompañaban ese día relataban que interpretó a la madre de un modo tan sentido que sus expresiones de dolor dieron lugar a que los vecinos que pasaban por allí se acercaran hasta ella para darle el pésame, convencidos de que aquella mujer en verdad había perdido a su hijo. Mario se pone de pie y repasa el repertorio elegido en la contratapa del disco. Alfredo se arrima al ventanal sur, sale y se sienta en los escalones de la terraza, mirando la porción de cielo recortada en el techo. Margarita sigue sentada, recogida sobre sí. Parece aún más pequeña frente a la estufa. Fuera del escenario, en su casa, parece más vulnerable. Su mirada está envuelta en la cadencia de esos versos que se sabe de memoria. Me pregunto si es a Lorca quien escucha o si en ella resuena algo más profundo al sumergirse en su poesía. Imagino que sí, que ella se conmueve, porque lo que escucha en su pecho es la voz íntima de Federico. Muchas gracias. Por compartir todo eso con nosotros, ¿no? Porque es una especie de dupla con un enamoramiento, pero en lo emocional, en lo intelectual, en las obras. Él era el actor y ella la actriz. Nada estrenaba ella si no pasaba por... Nada estrenaba ella de él que no pasara por su... bueno, como su personaje. Exacto, sí, Claro. sí. Ella tiene una frase muy linda que en una de las cartas dice: él fue mi autor, Ahí está, yo fui su intérprete. ahí está, sí. Eso Lo sí. descubrí yo, y yo lo hice de todas las tierras y de todo lo que... Sí, sí, sí. Y es verdad, pero es un reclamo que ella hace, porque Federico Sí, sí, sí. tenía su Era personalidad. una dupla. Claro, porque eso les doy esa perlita mientras porque me gusta. Tenemos unas cuantas perlas, ¿eh? Sí. Podemos hacer un Un collarcito, les cuento esta porque esto es un chusmerío. Les cuento este chusmerío porque es divino. Federico escribe Bodas de Sangre. Margarita le había estrenado, jugándose el cuello, un montón de obras. Y escribe Bodas de Sangre, que es un texto mayor, para mí el mayor de la obra dramática de Federico. Pero qué amoroso, no se la da a Margarita para leer. Se la da a otra actriz española que se llamaba Pepita Díaz. Y Pepita la lee y dice: esta obra es un bodrio, no me gusta. Margarita se entera. Entonces lo manda a llamar al camarín del Teatro del Español y le dice: Federico, sé que le diste a leer tu última obra, Bodas de Sangre, a Pepita Díaz, que te dijo que no, tráemela, que yo te la leo y la hacemos. Y él le dice: no, porque yo no te fui leal. Yo no estuve bien. Entonces se va y durante un tiempo se enfría la relación. Él deja de ir al camarín del Español y queda por eso. A Federico lo invitan a venir a Uruguay, a Montevideo y a Buenos Aires. Y antes de venirse para acá, va al camarín del Español con los 2 primeros actos de Yerma en la mano. Y dice: Margarita, tengo aquí los 2 primeros actos de una obra que he escrito para ti. Quiero leértelos. Y ella dice: no, porque vas a ir a Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba haciendo Bodas de Sangre con la Lola Membrive, que era la Margarita, la odiaba. La había estrenado en Buenos Aires y la había hecho en el Teatro 18 de Julio en Montevideo, no podía ver. Entonces dice: no, porque vas a ir a Buenos Aires, vas a triunfar, te van a pedir una segunda obra, te vas a ver obligado a darla y no quiero que te pase conmigo otra vez lo mismo. Así que no me la leas. Se encierra en el camarín, se muere, quiere saber la obra, Federico se viene para acá. La Lola lo sigue a Montevideo porque él se suponía que venía al Hotel Carrasco a terminar de escribir Bodas de Sangre, que nunca terminó de escribir acá porque no quería terminarla para no darse a la Lola porque estaba comprometido. No le ponía mil excusas, que no podía, que no estaba, y la terminó de escribir en Madrid y en Granada, y después se la llevó a Madrid, y la foto que se le agrega a ellos dos del brazo es el día del estreno de Yerma. Igual malísimo, porque le escribe a ella la obra de una mujer que no puede tener hijos, porque Margarita era Yerma, no podía tener hijos.
divino, la perversa gentuza de teatro. Bueno, entonces, la yerma esta es la historia de una traición. Él después vuelve, la Lola se viene con el marido, se alquila una habitación al lado de la habitación de Federico del Hotel Carrasco y lo seguían por todo Montevideo para que terminara la obra. Él no la termina y vuelve y sí se la entrega y Margarita la estrena. Entonces es una historia, porque en el teatro es así, ¿no? Están todas las pasiones humanas. Sí, Y claro. él se la repitió mucho de eso, de no haberle sido leal a esta mujer. Por eso ella escribe, da una nota de prensa donde dice, fui yo la que lo descubrió y la que lo hizo de todas las tierras de todo el mundo. O sea, le pasó la factura. Y él pasó. Bueno, nos vamos a tener que ir. Porque Sí, si no, sí, acá sí. no van- Yo soy un nos peligro, espera- no, nos esperamos entonces la semana que el 17, el tercer miércoles de junio, a un recital musical. Y bueno, agradecemos muchísimo Por favor. a este dúo fantástico. ¡Ah, Muchas gracias! gracias. Qué lindo. Bueno, qué Y chévere. Un cheque, por favor. Bueno, no es fíjate, se puede cambiar. No es Ay, me teatro. encanta. No es teatro, Me pero encanta, lo súper es recomiendo, actual, es lo súper actual. recomiendo, es un librazo. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo, Bueno, cambia. pero lo cambio, pero me encanta, lo súper recomiendo, realmente, es un gran libro. Muchas gracias.